Jesús. Bendiciones, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Es un espacio, como tantos otros, que glorifican al Padre. Damos gracias al Señor, al Rey Jesús, por todas las cosas, por este tiempo maravilloso para nuestras vidas, por la familia. Damos gracias al Rey, por el trabajo, por todo le damos gracias al Rey. Gracias por todo al Señor, por su gran amor, su gran misericordia, su gran bondad para con nuestras vidas. Un tiempo maravilloso, glorioso al Señor, donde creemos que todo lo que Él habló se va cumpliendo en su perfecta voluntad alrededor y en nuestras vidas. Doy gracias al Señor porque Él nos va enseñando y nos va dando ese dominio propio que necesitamos, que está en nosotros y que es verdaderamente tan necesario para nuestra estabilidad en nuestra alma, ¿sí? Donde todos estos recursos están en el hombre nuevo, en el espíritu del hombre, que fue impartido por el Espíritu Santo. Mi querido amigo y mi querida amiga, que en esta hora el Señor esté extendiendo sus manos hacia tu vida, hacia tu alma, ¿sí? Esté sacando todo quebranto, esté sacando todo dolor, toda duda, toda frustración. Tal vez que este tiempo ha estado aconteciendo, donde hay algunas cosas que no están tal vez saliendo, ¿sí? Un tiempo de mirar al Señor, ¿sí? Para en breve, ¿cierto? Comenzar en algunos lugares, en algunas personas, tener que tomar algunas decisiones, ¿sí? Para cambiar el eje, ¿cierto? En que nuestra vida pueda girar más en torno a la realidad en Cristo Jesús. Eso es verdaderamente vital para que nosotros podamos avanzar, ¿cierto?, en el aprendizaje de este Cristo Jesús tan glorioso, tan maravilloso. Mi amado, estamos leyendo el profeta Jeremías. Estamos leyendo el profeta Jeremías. Estamos en Jeremías 3. Recordemos que este Jeremías tuvo que enfrentarse a un pueblo, ¿cierto? A un pueblo que estaba dividido. Ya había entrado, ¿cierto?, el curso de una fuerte reprensión de parte del Señor, ya desde la época de Salomón, ¿cierto?, donde podemos ver así a grandes rasgos, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver cómo actuaba un hombre que era puesto como rey de una nación. Y cómo en ese lugar donde era puesto, ¿cierto?, tenía un comienzo alentador, pero con el curso del tiempo, ese hombre que era puesto como rey no podía sostenerse, ¿cierto?, y se olvidaba de aquel que lo puso como rey, en este caso, Cristo Jesús.
y así el Señor no puede en este caso basarse en la fidelidad de un hombre para sostener y para que sea el soporte, ¿cierto?, de todo lo que Él va cumpliendo, ¿cierto? Por eso tuvo que venir Cristo Jesús, el Rey perfecto, que pudo cumplir todas las cosas, ¿cierto? Y aún se están cumpliendo en estos tiempos muchas cosas que Él determinó y le fue dado eso a la iglesia de Jesucristo, ¿cierto? A nuestras vidas. Y por eso estamos más que gozosos por este privilegio que tenemos, ¿cierto? Eh, y de poder hablar con la gente y poder interactuar, ¿cierto? Con los amigos y siempre teniendo una mirada redentiva. Ese es uno de lo que uno pide, que podamos ser esas personas, ¿cierto? Que puedan impartir lo que les fue impartida, lo que les fue impartido desde el trono de gracia. Una de las cosas es ese poder redentivo que nos da el Espíritu Santo, ¿cierto? Aún un alto grado de resiliencia, ¿cierto? Que el ser humano vez tras vez se levanta a pesar de las crisis, a pesar de las catástrofes que ocurren, y pedimos al Señor Jesucristo que esté obrando en cada corazón de cada hombre y de cada mujer que está escuchando el mensaje en diferentes formas, diferentes maneras, ¿cierto? La cual el Señor le ha dado a hombres y mujeres para que así lo hagan. Para que vos tengas una idea, Jeremías 3 está en un contexto verdaderamente en que Jeremías, como hablábamos en los capítulos anteriores, este Dios, ¿cierto?, le habla y le dice que va a destruir y a su pueblo, ¿cierto? El justo juicio de Dios, ¿sí? Contra una nación, ¿sí?, que pecaba gravemente, donde habíamos hablado un poco de las cosas, cómo había amancillado la tierra, cómo había hecho abominable todo el lugar, ¿cierto? Donde se practicaban cultos que es un tipo de invasión diabólica, satánica, de parte de las naciones en esa época, ¿cierto? Había un mover, ¿cierto?, en las tinieblas, en el cual eran muy favorecidos, ya que en el hombre Satanás había colocado su semilla de iniquidad, ¿cierto? Donde el hombre, ¿cierto?, generalmente era propenso e inclinado su corazón hacia la maldad. Este es un tiempo que se va cumpliendo, ¿cierto? En este caso el escenario es Israel, Judá, donde Satanás, a partir de la cultura asiria y la cultura babilónica, comenzaba a crear criterios, ¿cierto?, de pensamiento muy diferentes a lo que Dios, ¿cierto?, había diseñado para su pueblo, ¿sí? Entonces, toda esa ley de sacrificios y ofrendas se había convertido en un mero, en una mera rutina, ¿sí? Donde aparte de la adoración a Dios, de algún tipo de adoración a Dios, conformaba parte otros dioses también, donde se había abierto,
¿cierto? La mentalidad y había una libertad de otros cultos y de otras costumbres muy diferentes que Dios dijo en su palabra que Israel no practicara. ¿Sí? En este contexto, ¿sí? Israel, por lo que podemos ver y lo que podemos ir notando de a poco, al leer el libro de Jeremías, ese es el propósito de la lectura y del estudio, un pequeño estudio, ¿cierto? Del libro, ¿cierto? Podemos ver la decadencia en que el pueblo de Israel comenzó a caer desde lo cultural, donde los pensamientos comenzaron a colonizar otros tipos de práctica, ¿cierto? En el cual alentaba, ¿sí? El desastre. Las tinieblas comenzaron desde mucho tiempo a hacer verdaderamente una incisión y empezó a tener fundamentos y a hacer una estructura verdaderamente faraónica en lo espiritual, ¿cierto? Donde este pueblo comenzó a sacrificar en lugares altos, donde eran lugares de adoración a otros dioses, donde había prácticas, por ejemplo, como la prostitución de jóvenes, de jovencitas, hijos e hijas de matrimonio, ¿cierto? Donde se vendían bebés a aquellos que no tenían para que esos bebés fueran ofrendados al dios Moloch, por ejemplo, ¿cierto? Donde se los quemaban vivos en horribles rituales, ¿sí? Donde, por ejemplo, una mujer una vez en su vida, por ejemplo, por lo menos se tenía que prostituir con un extranjero, ¿cierto? Y donde había verdaderamente algo llamado como la sacra prostitución, donde habían mujeres y hombres que se prostituían y a cambio recibían dinero para sostener todo ese sistema religioso que se había expandido por toda Israel. No había lugar, aún llegó hasta la casa de Jehová, ¿cierto? Que fueron erigidos ídolos abominables, detestables y crueles, como Moloch, Astarte, Baal, ¿cierto? Dioses que en ningún momento el Señor quiso que este pueblo adoptase, ¿cierto? Y aquí podemos ver este Jeremías que sale, ¿cierto? Y era una lucha verdaderamente donde había algunos pocos reyes que de parte del Señor recibían iluminación y contrarrestaban toda esta, estas vestiduras de adoración a otros dioses, ¿sí? Y después otra vez caían con otro rey que instauraba todo otra vez de nuevo, ¿cierto? Y comenzaba y seguía todo este, todos los pasos también, porque Satanás tenía sus pasos, ¿sí? En cuanto a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque él sabe y sabía que de Israel iba a salir algo glorioso, algo grande, quería destruir el pueblo, ¿cierto? Quería y quiere, hasta el día de hoy persigue en contra de los propósitos eternos del Padre para que Israel sea luz a las naciones. Y de este Israel iba a venir el Salvador Jesús, ¿cierto? En esa batalla que está por allá por Génesis 3:15, donde habla que habrá guerra entre una simiente y la otra simiente. Y bueno, en este tiempo, más o menos en el año 600, 580 y en adelante, ¿cierto? Hasta nuestros días y más allá, antes todavía,
¿cierto? Se estaba cumpliendo. Y el Señor estaba avisando, ¿sí? Más o menos en el 627 al 586 es el marco histórico en que Jeremías profetizó, ¿cierto? Una reforma hermosa, ahí por Segunda Reyes 22, 23, ¿cierto? Que es por este chico Josías que con 8 años de edad comenzó a reinar Israel. Jeremías estaba en medio de una crisis, o sea, había una crisis nacional, ya los marcos de pensamiento de todos los habitantes ya no era algo nacionalista, sino que eran dados mucho a otras naciones. Siempre tuvo el pueblo estos anhelos, ¿cierto?, de ser como las demás naciones. Su mensaje se centró en la llamada a la conversión y la advertencia del juicio, un juicio, ¿cierto? Había un sincretismo, había una reunión de creencias, ¿cierto? Y como hablábamos, se sacrificaba a estos dioses para obtener prosperidad, victoria en las batallas y éxito, y que la tierra le diera mucho fruto. ¿Eh? Sin embargo, la tierra, en lugar de ser cuidada, ¿cierto? ¿Y cómo tendría que ser cuidada la tierra? Con el buen caminar, con las enseñanzas del Señor, ¿cierto? Sin embargo, la tierra era mancillada de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Eh? Había un caso de infidelidad, de idolatría, ¿cierto? Dios llamaba siempre a la conversión, ¿cierto? A un volver, ¿cierto? Y había una esperanza en su misericordia, siempre que había juicio, la gran misericordia del Señor, ¿cierto? Hablaba de una restauración futura, ¿cierto? Y una reunificación de las 12 tribus de Israel que estaban divididas, ¿cierto? Es muy importante. Te damos gracias, Señor, ¿cierto? Y hay otros profetas que también respaldan Jeremías. Por ejemplo, hay unos lugares, por ejemplo, por allá por Isaías 1, 21 al 23, Ezequiel 16, 15 al 34, Oseas 1, verso 2, 1, verso 2 y 3, ¿cierto? Ezequiel 16, 15 al 34, donde habla, verdaderamente es algo hermoso como le habla ahí el Señor a Israel. Es precioso como le habla el Señor ahí, ¿cierto? Y bueno, y después sigue, ¿no? Ezequiel 37 con el valle de los huesos secos, ¿cierto? Isaías 11, capítulo 10 y 12, versículo 10 y 12, donde habla de la raíz de Isaí, del vástago, y todo lo que hay por allá. Por Amos 9, 11 y 15 habla de la unificación otra vez de las 12 tribus en el futuro, ese va a ser en el reino del milenio, ¿sí? Isaías 5, 1, 7 habla de un juicio por la infidelidad. Ezequiel 22, 1 al 16 habla de esa infidelidad, de la misma, también está en línea. Amos 3, 1 y 2 también habla de esta infidelidad y este juicio, ¿cierto? Como respaldo, ¿sí? Verdaderamente, amado, en muchos lugares, ¿cierto? Y habla de la soberanía de Dios, por ejemplo, en Isaías 46, 9 al 10, 135, 6 al 12, Daniel 4, 34, 35, la soberanía de Dios en la historia, ¿cierto?
Así que bueno, acá podemos ver estas cuestiones, ¿no? ¿Y qué dice acá, por ejemplo? A ver, gracias Señor. Gracias Jesús. Dice, si un hombre se divorcia de su esposa, dice, vamos a leer palabra de Dios para todo, vamos a leer a ver qué dice Jeremías 3. Si un hombre se divorcia de su esposa y luego ella se casa con otro hombre, el primer hombre no volverá a unirse a ella. ¿Sí? Fíjate vos esto, ¿no? ¿Acaso algo así no contaminaría la tierra? Yo me acuerdo del caso de Basti cuando es llamada por el rey Altajerjes y se niega a ir, desobedece, ¿cierto? Entonces esta Basti es sacada, ¿cierto? Por consejo de muchos de los que estaban con el rey, ¿cierto? Dijeron, mira, si vos dejás que esto pase, todas las esposas van a tomar que una costumbre similar, va a marcar un precedente y se van a agarrar de ese precedente, como si el rey permitió esto, ¿cómo no lo vas a permitir vos? ¿Eh? Entonces el rey corta por lo sano, en este sentido cortó a Altajerjes y tomó, dejó a Basti y después manda a llamar a Esther y sabemos todo lo que pasó, ¿no? Bueno, esta es una forma de amancillar toda la tierra. ¿Qué quiere decir? Que los habitantes de esa tierra iban a tomar una costumbre contraria a los principios que estaban establecidos. Entonces dice, por eso dice acá, si un hombre se divorcia de su esposa y luego ella se casa con otro hombre, el primer hombre no volverá a unirse a ella. ¿Eh? ¿Sí? Fíjate vos, ¿no? No volverá a unirse a ella. ¿Acaso algo así no contaminaría la tierra? ¿Cierto? Acá está hablando una mujer, en este caso Israel es un tipo de esposa, ¿cierto? Que se casa con otros dioses, rinde culto a otros dioses, ¿sí? ¿Eh? Entonces dice, algo así no contaminaría la tierra, pero tú que te has prostituido con muchos amantes, ¿podrás volver a mí? Dice el Señor. Levanta tu mirada y observa las colinas y trata de encontrar un lugar en el que no hayas pecado sexualmente. ¿Qué dice esto, pecado sexualmente? Lógicamente que había un, este, una forma de actividad sexual en esos lugares, pero acá está hablando más que nada de la parte almática, de la parte donde era llevada por sus sentidos, ¿cierto? Israel estaba acostumbrada a conformar todos sus apetitos en todos los sentidos. Una nación sensual, una nación que estaba lejos del poder del espíritu, que el poder del espíritu combate contra qué, contra el poder de la carne, que no es la carne esto, sino la parte espiritual que afectaba y llevaba a Israel, ¿cierto? Le daba lugar a estas cosas de las tinieblas. Y siempre había un conflicto vez tras vez de la nación, del rey, ¿cierto? Entonces podemos ver acá, a eso se le llama alguien sensual, por ejemplo, el que dice el hombre sensual, por ejemplo, habla Pablo, no está hablando, ¿cierto?, de los pecados sexuales, está hablando de mucho más, está hablando de todo el entorno. El hombre sensual, ¿cierto? Está hablando de un hombre que es muy frágil en cuanto a los apetitos carnales, por ejemplo, al odio, a la pasión, a la amargura, a la violencia, diferentes formas y maneras de pecar.
¿cierto? Eso está hablando de eso, de una persona inconstante en sus caminos, pusilánime, ¿cierto? Y que verdaderamente es muy difícil vivir con una persona así. Es muy difícil. Hoy matrimonios, familias, ¿cierto? Son destruidas por este tipo de personas, ¿cierto? Que son llevadas de la euforia a la tristeza o a la depresión, ¿cierto? Donde no han dejado que Dios forme sus corazones conforme a esa persona que Él ya impartió, ¿cierto? En sus vidas en el momento que ellos aceptaron el plan de salvación. Es muy importante esto. Sexualmente, ¿cierto? Está hablando de todas estas cosas. Tú te sientas a la orilla de los caminos a esperar a tus amantes como un árabe en el desierto. ¿Cierto? Has contaminado la tierra con tu prostitución y tu maldad. ¿Eh? Por eso han desaparecido las lluvias refrescantes y ya no llega la lluvia de primavera. Te ves tan descarada como una prostituta que no tiene vergüenza alguna. Pero, dice, ahora me dices, Padre, tú eres el compañero de mi juventud. ¿Vas a seguir enojado? ¿Eh? Como una forma de seducción también, como una forma de soborno, como una forma de adulación. Muchas veces uno se acerca a Dios con una adulación, muchas veces con un soborno, con dinero muchas veces, ¿cierto? Como si Dios fuera verdaderamente un ídolo milagrero. Así lo tienen al Señor, que Dios verdaderamente nos ayude en este tema también. Muchos lo tienen como un Dios milagrero, el genio que sale de la lámpara y soluciona todas las cosas mías. Ahí lo tengo, a ese nivel lo tengo al Señor. ¿Eh? ¿Te va a durar el enojo para siempre? Y mientras que lo dices, haces todo el mal que puedes. Esto es impresionante, hermano. Mientras ella dice todas estas cosas, fíjate, Padre, tú eres mi compañero de mi juventud. ¿Vas a seguir enojado? ¿Te va a durar el enojo para siempre? Mientras lo dices, haces todo lo que puedes. Hace todo el mal que puedes. Mientras él dice, Señor, ¿vas a seguir enojado conmigo? ¿Tanto te va a durar ese enojo? Mientras dice eso, va haciendo todo el mal que puede, como con el pensamiento, ¿cierto? Le habla al Señor de una forma aparentemente reprochándole el enojo, ¿cierto? Y mientras le va reprochando el enojo, sigue obrando para mal, ¿sí? Hace todo el mal que puedes. Luego, durante el reinado de Josías, en Judá el Señor me dijo, esto habla Jeremías, capítulo 3, verso 6. Acordémonos que Josías fue un chico de 8 años que comienza a reinar a sus 8 años Israel, descubre el libro de la ley y ahí trae una reforma en todo, en lo cultural, ¿cierto? En las convicciones, restaura, ¿cierto? Todo lo que es la adoración en el templo, todo el mover, ¿cierto? Saca los lugares altos, ¿cierto? La adoración en los lugares altos. Y bueno, trajo verdaderamente una reforma para Israel muy grande. ¿Has visto lo que hizo Israel? Luego, durante el reinado de Josías en Judá, el Señor me dijo, Josías en Judá, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? ¿Eh? ¿Sí? El reino del norte, ¿no? Que fue destruido por los asirios. Unos 100 años antes de la época de Jeremías, ya Israel había sido destruida por los asirios en esta época.
Fíjate vos cómo salta de una cosa a otra. Ahora acá Jeremías está recibiendo un mensaje. ¿Has visto lo que hizo la infiel Israel? ¿Eh? ¿Sí? Mira, dice, se le ha, se le ha, se la pasó prostituyéndose en cada colina, bajo cada árbol frondoso, y yo pensé que después de hacer todo eso, ella volvería a mí, pero no regresó. Judá, su hermana infiel, se dio a hacer todo eso, dice, y si yo, y yo pensé que después de hacer todo eso, ella volvería a mí, pero no regresó. Judá, su hermana infiel, se dio cuenta de todo eso y también se dio cuenta de que por todos los pecados sexuales que cometió Israel, yo la envié lejos y me separé de ella. ¿Eh? Esto lo vio Judá, el reino del sur, que eran dos tribus, Judá y Benjamín. Está hablando de las 12 tribus acá, ¿no? ¿Cierto? Ella lo vio, Judá y Benjamín vieron las consecuencias que cosechó Israel, donde los asirios destruyeron Israel, las 10 tribus, y estas fueron esparcidas. Muchas de ellas fueron a refugiarse a Judá y Benjamín. Eso lo dice la historia. ¿Sí? Entonces, Judá, su hermana infiel, se dio cuenta de todo eso y también se dio cuenta de que por todos los pecados sexuales que cometió Israel, yo la envié lejos y me separé de ella. Sin embargo, Judá no tuvo temor alguno y también fue a prostituirse. ¿Sí? A Judá le parecía algo tan insignificante su promiscuidad que contaminó con ella toda la tierra adorando a los árboles y las piedras. Se hicieron ídolos, ¿cierto? A pesar de todo lo que sucedía, Judá regresó a mí solo en apariencia, no de corazón. Lo dice el Señor. Luego el Señor me dijo, Israel me fue infiel, pero ella resultó ser más justa que la infiel Judá. Ve tú al norte y di estas palabras. El norte era Israel. Entonces Jeremías era enviado a Israel. Vuelve a mí, infiel Israel, con estas palabras. Dice el Señor, ya no estaré disgustado contigo, pero tengo compasión, dice el Señor. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu pecado y admite que te rebelaste contra el Señor tu Dios, que te prostituiste con extraños bajo cada árbol frondoso y que no has obedecido a mi voz. Lo dice el Señor acá de una forma detallada, me hace acordar mucho a Apocalipsis 3, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Por ejemplo, cuando le habla a la iglesia de Filadelfia, ¿sí? Fila viene del verbo amor, amar. Fíjate vos, acá le habla de una forma muy parecida, si vos te das cuenta. Vuelve a mí infiel Israel. Desde Judá Jeremías la envía a Israel, ¿cierto? Por causa del pecado de Judá, Jeremías va a Israel y llama a Israel el Señor otra vez. Dice el Señor, ya no estaré disgustado contigo porque tengo compasión. Dice el Señor, no estaré enojado contigo porque para siempre, solo reconoce tu pecado y admite que te rebelaste contra el Señor tu Dios, que te prostituiste con extraños bajo cada árbol frondoso y que no has obedecido a mi voz. Lo dice el Señor. Que se vuelva toda la nación,
¿cierto? Regresen a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. De ustedes sacaré uno de cada ciudad y 2 de cada clan, y los traeré a Sión, ¿cierto? Esa es la promesa de restauración. Sión, que Jerusalén. Jerusalén. Ahí está hablando de los tiempos postreros, donde Dios va a unir la casa de Judá y la casa de Israel. Otra vez las 12 tribus van a ser reunidas, ¿cierto? Este va a ser el cuerpo del mensaje también de los 144.000 que salen, y de los 2 testigos que salen a predicar por el mundo. Esto va a ser parte del evangelio que se va a predicar en ese tiempo. Estamos hablando en lo escatológico, en lo profético, que van a ocurrir después después del arrebatamiento, ¿cierto? Acá está tocando. Esto tocante al pueblo hebreo, porque todavía la iglesia era un misterio. Los profetas nunca pudieron profetizar sobre la iglesia, jamás. Nunca. Siempre los profetas profetizaron sobre el pueblo hebreo, sobre el día del Dios, el día grande, el año agradable. Por ejemplo, está hablando del milenio, el año agradable de Jehová, el milenio, ¿cierto? Les daré gobernantes que cuenten con mi aprobación, y ellos los guiarán con conocimiento y sabiduría. Les daré gobernantes que cuenten con mi aprobación, y ellos los guiarán con conocimiento y sabiduría. Acá está hablando del milenio, mi querido amigo. Qué hermoso es esto. Vamos a marcarlo ahí con color. Qué hermoso. Hermosa promesa para el pueblo hebreo. En esos días, cuando ustedes aumenten en número y pueblen todo el país, la gente ya no mencionará más el cofre del pacto del Señor, ni pensarán, ni se acordarán de eso, no lo extrañarán, ni harán uno nuevo. ¿Te das cuenta? Acá está hablando de que todo el viejo pacto ya no tendrá efecto. No tendrá efecto sobre esta nación. El Señor lo dice. En esos días la gente dirá que Jerusalén es el trono del Señor. Del Señor. ¿Sí? Todas las naciones se reunirán en Jerusalén en el nombre del Señor. Ya no se dejarán guiar por la terquedad de su corazón perverso. En esos días la tribu de Judá se unirá a Israel, y vendrán juntos desde la tierra del norte a la tierra que yo les entregué como posesión a sus antepasados. Ahí, en ese momento de la historia que va a ocurrir, se va a cumplir todas las promesas de los pactos abrámicos y davídicos. Todas las promesas. Yo me dije a mí mismo, los trataré como a mis hijos, les daré una tierra agradable. No dice los trataré porque son mis hijos, los trataré como a mis hijos. Les daré una tierra agradable, la tierra más apreciada entre todas las naciones. Pensé que tú me llamarías Padre mío y que nunca me abandonarías, pero tú me has sido infiel, como una mujer engaña a su marido, lo dice el Señor. Cuánto dolor había en el corazón de Dios. Sin embargo, Él tenía una mirada, y tiene una mirada. Se escuchan voces en las colinas desoladas, es el llanto y la súplica de los israelitas. Ellos se corrompieron, se han olvidado del Señor su Dios. Regresen, hijos rebeldes, que yo perdonaré su infidelidad, vociferaba Jeremías de parte de Dios. A ti regresamos porque tú eres Señor, nuestro Dios. En realidad las colinas
son un fraude y el escándalo que se hace sobre los montes no sirve para nada. La salvación de Israel se encuentra en el Señor nuestro Dios. La vergonzosa idolatría nos ha robado todo aquello de lo que nuestros antepasados se sentían tan orgullosos, tan honrosos, ¿no? Sus ovejas, su ganado, sus hijos e hijas. Que nuestra vergüenza nos haga humillarnos cubierto por nuestra desgracia, por haber pecado contra el Señor nuestro Dios. Y nosotros y nuestros antepasados, desde nuestra juventud hasta el día de hoy, no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios. Aquí la tierra en su profeta se ponía de acuerdo con el cielo en esta demanda de parte de Dios para un pueblo el cual Él amó, ama y amará. ¿Cierto? Así que bueno, hasta aquí, amado, hemos mirado este libro de Jeremías, ¿cierto? En breve ya estaremos hablando de Jeremías capítulo 4. Mi querido amigo, que Dios bendiga tu vida, ¿sí? Y que la paz de Cristo, ¿cierto?, esté formando en tu corazón y esté haciendo que como hizo en el Génesis, viste, que lo seco se separe de las aguas, ¿sí? Así podemos tomar, ¿cierto?, y saber dónde estamos parados, que no haya confusión, de ninguna manera, que en esta noche Dios te esté iluminando todo tu ser a través de los sueños, a través de visiones, no sé, algo que el Señor pueda estar obrando en tu vida y que traiga esos cambios que Él quiere hacer con nosotros. Que Dios te bendiga.